Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Christopher Anselmi. El día de hoy, para la materia de metodología de la investigación, voy a hacer esta exposición. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos lleva directamente a Chile, un país que está acostumbrado a los terremotos. No obstante, deja preguntas complejas que el día de hoy me voy a asegurar de responder. No es solo si los edificios van a caer o no por un terremoto, porque eso la ingeniería chilena ya lo tiene bastante resuelto. Es, no obstante, que la pregunta es más compleja. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa el día después? Porque una cosa son las enseñanzas que nos dejó el terremoto de 2010, que fue básicamente un éxito en cuanto al salvar la vida de las personas o muchos edificios altos. Sin embargo, muchos edificios no terminaron de la mejor manera. Quedaron funcionalmente muertos o inutilizables durante meses o hasta años, con costos de reparación astronómicos. Y no se trata solo si puede salir con vida un individuo, se trata de qué pasa después, qué pasa el día siguiente. Por ejemplo, los hospitales deben funcionar, las personas puedan volver a sus casas sanos y salvos, que los negocios vuelvan a estar abiertos, porque si no es el colapso de la ciudad entera y de la vida en general. A lo largo de esta exposición voy a narrar cómo están cambiando los paradigmas en este sentido. Los conceptos de seguridad de vida son el mínimo exigible para una recuperación funcional, y el estudio que se hizo se centra en una tecnología muy concreta, que son los amortiguadores sísmicos, los amortiguadores viscosos y perestéticos. Los viscosos tienen ciertas ventajas, sus inconvenientes, sus estudios de laboratorio, y este cambio de mentalidad durante décadas los ingenieros han realmente trabajado de manera ardua para que los edificios no colapsen y poder salvar la vida de las personas. Pero ahora el compromiso o el listón está muchísimo más alto. Un instituto de estándares de Estados Unidos, el cual determinó que la sociedad espera no solo que los edificios sean seguros, sino que sean rápidamente ocupables y que los costos económicos y sociales sean lo más rápido. Los hospitales, las viviendas pueden llegar a quedar inutilizados por daños internos, pese a que no se haya caído ladrillos. La economía se termina paralizando y las cadenas de suministro dejan de servir, las personas pierden sus empleos. La resiliencia de una comunidad depende directamente de la recuperación funcional de su entorno. El terremoto de Chile 2010 fue el catalizador, como ya lo mencioné anteriormente, porque se cambiaron muchas medidas de seguridad y muchas reglas. En los análisis de Riedel, por ejemplo, su trabajo explica que el comportamiento general fue satisfactorio para salvar la vida y hasta cierto punto la integridad de algunos edificios, pero la cantidad de daños acumulados y los elementos estructurales o no estructurales fueron un catalizador o una llamada de atención. Los muros de hormigón soportan casi todos los daños de la estructura. Las normativas DS60 y DS61 surgieron a partir de eso, porque ya no se mira el colapso, sino también los estados límites, los cuales se usan para ponerle de alguna manera números a los daños. En lugar de decir que simplemente no se caiga el edificio, pueden proporcionar datos como, por ejemplo, un edificio de hormigón se fija una deriva, que básicamente es cuando se inclina o se deforma el piso con respecto al piso de abajo para que el edificio siga operativo, y las reparaciones son menores. Estas reparaciones no pueden ser mayor al 0.2%.
los estados de diseño no pueden ser mayores al 0,5% y para los estados de colapso un 5%. Este estudio se centra en el tipo de edificio más común allí en Chile, que son de estructuración mixta. Este tipo de estructuras combina los sistemas de primeros pisos usando muros de hormigón bastante gruesos, siendo el ancla del edificio y llevando la mayor parte del impacto. Y mientras que en los posteriores se utilizan los pórticos, o sea, un sistema de columnas que es más flexible y productivo, y el propio éxito del sistema es a su vez su mayor fracaso, porque los edificios son tan rígidos que tienen que concentrar casi todo el daño en las partes del hormigón, se terminan fisurando y estos problemas generan que se tengan que muchas veces desalojar los edificios. La idea es que absorban los baches de los terremotos y la sacudida dañe las estructuras principales. Voy a presentar a continuación una comparación entre dos tipos de amortiguadores. Los amortiguadores viscosos pueden funcionar o verse de manera similar a un vehículo de pistón que se mueve dentro de un cilindro que está lleno de un fluido bastante denso, el cual el terremoto mueve el edificio y tiene que pasar a través de ese fluido que es como la miel o el silicón, generando calor y de esta manera absorber la energía del sismo. Más bien, mientras más rápido se mueva, mejor serán los resultados. Pero en movimientos lentos, cuando están iniciando los terremotos, su efecto es menor. Se activan sobre todo con sacudidas rápidas y no añade una rigidez adicional al edificio. Este tipo de amortiguadores tienen un periodo de vida bastante largo, entre 30 y 50 años. Los amortiguadores histeréticos funcionan con otra filosofía, operan con otra filosofía a través de una deformación controlada de diversos elementos metálicos. Por ejemplo, se escoge el lugar de la deformación y una forma en la cual se puedan controlar. Mientras unos amortiguadores funcionan como un vehículo normal, los histeréticos funcionan como los autos de carreras o de altas velocidades, que en lugar del chasis se arruga para controlar la absorción del impacto, y su fuerza no depende de la velocidad sino que del desplazamiento, y se deforma el edificio en lugares que podemos predecir. Por ejemplo, tenemos los BRB, que son los contraventeos de expandeo restringidos. Por ejemplo, si se quiere doblar aquí una regla, aplicamos una fuerza y se pandea. Este modelo es esencialmente una barra de acero dúctil metida dentro de una funda para hacer el hormigón ajustada para hacer el hormigón ajustado a una barra que se puede estirar o se puede encoger, y de esta manera disipar la energía en lugares controlados, básicamente sacrificando esta parte de la estructura para que se mantenga segura. Y para comparar cuál es mejor que otro, simplemente se plantea un diseño experimental en un laboratorio computacional. Se crea un modelo básico del edificio en 3 dimensiones, este prototipo de la estructuración mixta con altos niveles de detalle. Se valida mediante análisis normales para asegurarse que conforme a ciertas pruebas que se van a realizar, por ejemplo, someterse a una simulación sísmica utilizando registros de sismos reales o grabados en la zona sísmica 3 de Chile, que es en donde está esta parte del trabajo, representan la amenaza mayor.
Miden las derivas de entrepiso para ver si quedan dentro de los márgenes del 0,2% que mencioné anteriormente y las aceleraciones entre cada planta. Las fuerzas base se analizan a dónde va cada julio de energía. Se utiliza un índice de IRD, que es índice de reducción de deriva, que mide el porcentaje de cuánto reduce el balanceo de entrepiso. Por ejemplo, si el IRD es de 50%, significa que el movimiento se reduce a la mitad y tenemos menos movimiento y por lo tanto menos reparaciones. En Roku, en 2017, nos dice que los edificios chilenos, los muros son rígidos y difícil de buscar niveles de amortiguamientos altos y fijando expectativas más realistas como un 13%. Y en Santo Santiago, en 2024, introduce el concepto de diseño sustentable, que no solo se basa en salvar la vida o la integridad del edificio o minimizar los costes de reparación, sino también que toma adicionalmente las emisiones de CO2 producidas por las reconstrucciones. Por ejemplo, el mover el cemento, el transporte de materiales como el acero, el hormigón, dejan una huella de carbono enorme. Y quizás dentro de unos 10, 15 o 20 años se tomen en cuenta no solo las reparaciones, no solo los cálculos para ver si un edificio puede soportar su propio peso, sino también los posibles desastres medioambientales que puedan dejar sus emisiones de carbono, la sostenibilidad. Y para decir cuál amortiguador es mejor que otro, depende. Si dices, por ejemplo, en los hospitales quizás sea mejor un amortiguador viscoso, ya que no le quita rigidez al edificio y conserva la integridad de equipos costosos. Y si el problema son los edificios altos o este tipo de elementos longitudinales, mejor puede ser los amortiguadores histeristéticos. Perdón. Porque la rigidez evita el pandeo. Muchísimas gracias por su atención. Porque esta exposición, en resumen, se ha puesto a analizar el cambio de paradigma de ingeniería sísmica que conformaba el mantener a las personas vivas, con ahora no solo detalles técnicos y logísticos, sino éticos o morales o la sostenibilidad. Y los criterios para decidir cuál amortiguador es mejor que otro dependen de los objetivos, mediante un análisis logístico y riguroso. Muchísimas gracias.